Diputado Iglesias, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Bien, todo bien, tranquilo, ya en periodo ordinario. Hace rato que no hablábamos, Fernando, hace rato y pasaron un montón de cosas en Aquí estos estoy. días. Pero se pusieron de acuerdo con el protocolo, cosa que nos pone contentos. Bueno, que funcione la Cámara siempre nos pone contentos. Lamentamos a veces algunas de las circunstancias en que estamos obligados a trabajar, pero bueno, me parece que es un momento en el cual las emergencias son tantas que uno no sabe por dónde empezar, así que está bien empezar por algún lado. Pero empiezo por algo que tiene que ver con una levantada así violenta de silla en la última comisión informativa, cuando el apoderado de camioneros o encargado del área tributaria habló y empezó a hablar de los 4 años y los 4 años. Y ahí la oposición... ¿Estabas ahí, Fernando, en esa comisión presente? No, no Ah. estaba en ese momento, pero algo me han comentado. Por eso. Bueno. Y la oposición se levantó. No les gustó lo que dijo y se levantó y se quedó Suárez Lastra, uno de los pocos con otro más. ¿Qué es esa actitud? ¿Así se perfila este año? Porque visto desde afuera es, no les gustó lo que dijo una persona que iba invitada a informar, en el caso de uno de los gremios, muy importante por cierto, no les gustó, se levantaron y se fueron. Entonces, ¿cómo sigue en este año electoral el papel de la oposición, Fernando? Bueno, desconozco las circunstancias exactas, por lo tanto no voy a opinar de algo que no conozco a fondo. Pero me parece que hay una responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad, perdón por la redundancia, de conducir de manera razonable los debates políticos. No es razonable que el presidente de la Nación dedique la mitad de su discurso del otro día de inauguración de las sesiones, por ejemplo, a anunciar, primero a quejarse del gobierno anterior. Recuerdo que el presidente había dicho en su campaña electoral que no iba a perder un solo instante en criticar al gobierno anterior, porque él venía a solucionar los problemas del país. Evidentemente, como no ha podido solucionar nada y ha empeorado todo, volvió atrás con su promesa. Y no me parece razonable tampoco que utilice esa ocasión y ese estrado, que se supone que es, por ejemplo, para el inicio del año legislativo, en un año difícil con elecciones, para anunciar una denuncia penal contra el expresidente Macri, una denuncia penal además absurda, porque se basa en el incremento de la deuda de la deuda externa argentina debido al crédito del FMI. Ahora, cuando uno va a las cifras del Banco Central de la República Argentina, el crédito fue en el año 2018. Desde fines del 2017 a fines del 2019, cuando entregamos el gobierno, la deuda se incrementó no en 50.000 millones de dólares, como dijo él, sino en 3.000 millones de dólares, es decir, el 0,66%. Y eso lleva al presidente de la Nación a efectuar una denuncia penal. Yo, si voy a ser sincero, me hubiera levantado ahí mismo, junto con todos los bloques del PRO y de Juntos por el Cambio. Y la verdad es que demasiada paciencia tenemos a veces. Diputado Analía Argento lo saluda. Para ir para adelante y no caer en la tentación de volver a discutir las distintas herencias de entre unos y otros, ¿va a votar afirmativo el proyecto de ley de ganancias? ¿Lo está pensando? Y en todo caso, ¿cuáles son los puntos que le gustan o que no le gustan del proyecto? No, a mí no me parece mal discutir el pasado. De hecho, yo lo hago, estoy dispuesto a la polémica. No, pero yo quiero preguntarle... Sí, por favor, yo apoyo la moción de mi compañera. Vamos mirando para adelante. Porque también la gente quiere que le resuelvan los problemas, ¿no? Me parece muy bien. Y en el caso de ganancias, si quiere otro día tomamos un café y hablamos de la deuda, no tengo problema. No iba a reabrir la política sobre el pasado. Lo que sí iba a decir es que en función de poder hacer que el Congreso funcione, hay ámbitos y ámbitos. Claro. Yo estoy disponible a todas las polémicas sobre el pasado que quieran,
pero no me parece que el discurso de apertura de sesiones sea el ámbito adecuado. Eso quería decir. Lo otro es que voy a seguir básicamente las indicaciones del bloque. Está Luciano Laspina y Luis Pastori, que son dos expertos en el tema. Ya hemos conversado sobre algunos aspectos, sobre los proyectos que va a presentar la oposición. En general, lo que te puedo decir muy resumidamente es que yo estoy a favor de todo lo que sea una reducción de impuestos. La carga impositiva es asfixiante y pensar que se puede subir indefinidamente es ignorar las reglas básicas de la economía. Yo no soy un economista, pero la curva de la FER la conocemos todos. Es decir, por más que vos subas los impuestos, llega un momento en que lo único que lográs es un mayor nivel de evasión, porque entre cerrar la empresa y correr el riesgo de una multa y que se la cierre el Estado, está claro cuál es la opción. Y la carga sobre las empresas es asfixiante. Por lo tanto, en lo que sea reducción de impuestos, nosotros vamos a estar a favor, y en lo que sea suba de impuestos, en general vamos a estar en contra, porque nos parece claramente que lo que está diciendo este gobierno, la confianza en que el Estado va a motorizar la salida económica de la Argentina y no el sector privado, es un delirio. Es un delirio que durante 12 años de soja a $600 y tasas por el piso nos llevó a un país endeudado y roto como que nos dejaron en el 2015. Con más razón ahora, en un momento que las circunstancias económicas son mucho más complicadas. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Estaba diciendo entonces, hola. ¿Qué tal? Que el otro proyecto, el que envió el Ejecutivo, que modifica las tasas de ganancias también, pero para lo que es empresas, en ese ya no van a estar de acuerdo, digamos. Todavía no se debatió en comisiones, pero no ven bien esa letra, ese incremento que llega hasta un 40% en algunos casos. Y esto es una locura, porque aparte es matar a la gallina de los huevos de oro. Digo, lo mismo, es la misma discusión de alguna manera que se dio con el impuesto a la riqueza. Digo, si vos seguís subiendo la tasa fiscal, las empresas más avanzadas, que son sobre todo empresas que trabajan en el ámbito digital, en el ámbito informático, empresas características del siglo XXI y de la sociedad de la información y el conocimiento. Mercado Libre, para poner un nombre, evaluación superior a los $100.000 millones, mientras que YPF vale $1.400 millones, es decir, un monstruo en cuanto a su capacidad económica y a su capacidad de aporte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Muy simplemente, no tienen activos físicos prácticamente, mudan directamente la residencia fiscal y no los viste nunca más. Entonces, no entender eso, no entender que estamos viviendo en un mundo globalizado, no entender que la producción de información y conocimientos son ya el centro y van a seguir siendo cada vez más el centro de la producción de riqueza. Seguir apostando a un programa industrialista, proteccionista, con altos impuestos, motorizado desde el Estado, que ya estaba obsoleto a mediados del siglo XX, cuando el peronismo lo impuso como sentido común nacional, es no haber entendido las razones de la decadencia de un país que lleva 70 años atascados acá. Diputado, en cuarentena sucedieron situaciones muy condenables y con usted hemos hablado, con vos hemos hablado largo y tendido de eso, y de hecho tenés un proyecto un concreto de creación de una comisión que investigue todo tipo de aberraciones, de delitos cometidos por los poderes ejecutivos de estas provincias en relación a cómo se manejaron en la cuarentena. El primer ejemplo de Formosa y todo lo sucedido allí, lo que sigue pasando, pero también hubieron distintas situaciones. Pero acá es ver cómo el Poder Ejecutivo o las fuerzas también de seguridad, ¿son dos temas diferentes o es lo mismo? ¿Y en qué constaría esa comisión y en qué estadio está esa idea? Bueno, mi proyecto ya tiene varios meses y lamentablemente lo que yo temía se cumplió. Es decir, asistimos a las violaciones de derechos humanos más terribles desde el retorno de la democracia. Hemos tenido de todo. Hemos tenido Luis Espinosa, sí, que desapareció, desapariciones forzadas como la de Luis Espinosa,
que apareció tirado en un barranco en otra provincia, Tucumán. Hemos tenido los casos de Solange, que murió sin que su padre pudiera visitarla, de Abigail, llevada en andas por su papá para poder cruzar la frontera de Santiago del Estero. Y tantos los desconocidos que no llegaron a la prensa, ¿no? Que uno calcula que eso llegaron porque hubo ruido. Esos son la punta del iceberg. Esos son la punta del iceberg. Para nosotros tenemos un registro, llevamos un registro de todos los casos denunciados y estamos invitando a los ciudadanos a denunciarlos y estamos haciendo un registro para presentarlo ante quien corresponda. Porque es ¿Y avanza la justicia ahí, diputado? ¿Perdón? ¿Avanza la justicia en esos casos? ¿Estás haciendo el seguimiento? No, por supuesto. Por eso es que yo creo que es importante que del poder legislativo de un país que se basa en un consenso desde 1983 sobre la inviolabilidad de los derechos humanos y sobre la responsabilidad del Estado. Vos me preguntabas si me refería a las policías el Estado, sean el Estado nacional, el Estado provincial, las municipalidades, las fuerzas de seguridad dependientes, lo que sea. El Estado es responsable del cumplimiento y de la garantía de los derechos humanos y es responsable cuando se realizan violaciones directamente, porque en muchos casos ha habido participación directa de las fuerzas de seguridad, chicas que fueron detenidas por violar la cuarentena, lo que ya de por sí es una locura, llevadas a la comisaría y murieron ahí. Entonces, esto no se puede dejar pasar, hay que investigarlo y yo propongo desde hace meses, ojalá me hubieran hecho caso en aquel momento, porque quizás se hubieran cuidado más de hacer este tipo de atropellos y aberraciones si hubiera habido una comisión bicameral del Congreso vigilándolo. ¿Y algún apoyo? La voy a llevar y si no lo toma el Congreso, lo haremos por afuera del Congreso, porque es una vergüenza que en nuestro país esté pasando lo que está pasando. Todos los días tenemos un caso y nadie haga nada desde el Poder Legislativo. ¿Algún apoyo de algún diputado oficialista con respecto a este tema? ¿Y qué sería por fuera? No, de ninguna manera. Le estamos pidiendo a Jackie, ¿de la otra oposición? que es el presidente de Derechos Humanos, le estamos pidiendo a Jackie, que es presidente de Derechos Humanos, que constituya la comisión en Formosa. Que vayamos todos allá y veamos en primera persona y hagamos una manifestación clara del compromiso legislativo y de los diputados nacionales con los derechos humanos. Pero vaya uno a saber por qué el diputado Yaqui está muy interesado en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país hace 40 años, y no digo que no tengan importancia, pero parece que no le importan las que suceden hoy mismo. Yo solamente le quería preguntar, como presidente de la Comisión del Mercosur, ¿tiene prevista alguna actividad? ¿Va a participar en la conmemoración que finalmente va a ser virtual entre presidentes o como diputado no está invitado? No, a mí no me han hecho llegar una invitación, nunca lo hacen, tienen siempre cuidado de evitar mi presencia en nada que tenga que ver con los actos oficiales. Yo no tengo ninguna gana realmente de exhibirme con este gobierno, que me parece el peor gobierno de la historia, pero me parece que existe una responsabilidad. Lleva un año de pandemia, pero quedó claro. No, pero déjame aclarar una cosa, que sí vamos a hacer una actividad, considerando esto, sí vamos a hacer una actividad, ya se lo he comunicado a la vicepresidenta, la diputada Brites, del Frente de Todo, y la he invitado a que proponga oradores. Vamos a invitar a importantes oradores, cancilleres, personajes, expresidentes que han participado de los actos fundacionales del Mercosur. Bien. Y diputados argentinos y de los países del Mercosur a realizar lo que corresponde, que es un balance de la situación actual. Seguro. Y mirar al futuro para ver qué tipo de Mercosur queremos. Eso lo vamos a hacer el viernes 26 por la tarde, entre las 3 y 4 de la tarde, estamos fijando el horario, y desde luego espero que todos los grupos políticos argentinos participen de esto, porque es una de las pocas políticas de Estado que reivindicamos, por lo menos, de la boca para afuera. Seguro, y hay mucho para hablar de pospandemia, del comportamiento del bloque y del comercio y tantas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Gracias, diputado, muy amable. Hasta una próxima.
Hasta la próxima, siempre disponible. Que siga muy bien, gracias.